Bienvenidos a nuestro canal Memorias del Pasado. Hoy acompáñanos a explorar un poco a la interesante antigua Grecia. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido de este tipo. ¡Empecemos! La antigua Grecia fue una civilización que se desarrolló en el Mediterráneo oriental, especialmente en los Balcanes y en las islas Egeo, aproximadamente desde el siglo 8 a.C. hasta la conquista romana del siglo II a.C. La antigua Grecia es más conocida en Occidente por su herencia cultural y su influencia en la historia. En el mundo, la civilización griega es única en diversos campos como la filosofía, la literatura, la política, el arte, la arquitectura, las ciencias del deporte y la religión. La historia de la antigua Grecia vivió tradicionalmente en los periodos de la Edad Oscura, o sea, el siglo 7 o 8 a.C. Este periodo se caracteriza por la falta de registros históricos escritos y la falta de materiales, pero se cree que la cultura micénica se desarrolló durante este periodo arcaico minoico, siglo 8 a.C. al siglo 7 a.C. Durante este periodo Grecia experimentó un renacimiento económico. Una ciudad-estado creció y comenzaron a construir colonias en el Mediterráneo. Las leyendas y mitos de la guerra de Troya se cuentan en la Ilíada de Homero, y la Odisea también se basa en este periodo. Este periodo vio las guerras médicas entre los imperios grecos y persas, siendo algunas de las batallas más notables la batalla de Salamina, la batalla de Maratón y la batalla de las Termópilas, en el periodo clásico del siglo V al siglo VI. Este fue el periodo más glorioso de Grecia, caracterizado por el desarrollo de la democracia, el arte y la literatura. Atenas se convirtió en la ciudad más importante en el centro de la cultura clásica griega. Durante este periodo, grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles vivieron en Atenas, y se construyeron en Atenas monumentos como el Partenón. El periodo helenístico duró desde el siglo IV hasta el siglo II a.C. Tras la conquista de Grecia por Alejandro Magno, la gran cultura griega se extendió por todo el mundo mediterráneo. El imperio helenístico surgió de la cultura griega que se fusionó con la cultura persa y egipcia, Epicuro, etc. Los grandes filósofos vivieron en este periodo sin asedio. Periodo romano, siglo II al siglo IV a.C. Grecia fue conquistada por Roma en el siglo II, pero la cultura griega continuó influyendo en el mundo romano. Durante este periodo, la literatura, el arte y la filosofía griegos se tradujeron al latín y se extendieron por todo el territorio romano. La economía de la antigua Grecia se basaba principalmente en la agricultura, la pesca y el comercio. La agricultura es la principal fuente de ingresos de Grecia. También se cultivan cultivos como trigo, cebada y olivos. Además de pescar, esto es especialmente importante en las zonas costeras. El comercio era una actividad importante en la antigua Grecia. Los griegos comerciaban con otras naciones mediterráneas y se centraban en exportar productos como vino, aceite de oliva, cerámica y textiles. Además, los griegos también importaron herrajes y otros productos de otras regiones. La minería en Asia Menor también fue importante para la economía griega, especialmente en la extracción de metales como el oro y la plata. La moneda se introdujo en Grecia alrededor del siglo 7 a.C. y las monedas de plata se convirtieron en la principal forma de pago comercial. Aunque no existía ningún sistema bancario formal, existían prestamistas privados que ofrecían préstamos a cambio de intereses. La religión de la antigua Grecia se basaba en una serie de creencias y prácticas religiosas centradas en el culto a los dioses y diosas del Olimpo. La religión griega era politeísta. Los dioses y diosas del Olimpo eran considerados seres divinos y todopoderosos, pero también tenían características humanas y se comportaban como tales. Estos dioses y diosas se creían inmortales, hablaban de diversos aspectos de la vida humana y del mundo natural. Algunos de los dioses más importantes de la religión griega son Zeus, Poseidón, Hades, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa, entre otros. Aporte cultural. La antigua Grecia se debe a sus múltiples aportes culturales que tuvieron un gran impacto en la civilización occidental. Algunos de ellos eran filosóficos. La filosofía griega se centró en preguntas sobre la naturaleza, la realidad, la ética y la política,
y tuvo un impacto duradero en la historia del pensamiento occidental. Los filósofos más famosos de la época incluyen a Sócrates, Platón y Aristóteles. La literatura griega antigua es considerada una de las mayores obras maestras de la literatura occidental. Algunos autores son Homero, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. El arte, la escultura y arquitectura griega son consideradas algunas de las obras más importantes de la historia del arte del Partenón de Atenas y la escultura de Laocontes. Algunos de los ejemplos más conocidos de democracia: la democracia como forma de gobierno también surgió en la antigua Grecia. Los ciudadanos de las ciudades-estado griegas tenían derecho a votar y participar en los Juegos Olímpicos de los gobiernos de sus ciudades. Los Juegos Olímpicos, que se celebran cada 4 años para conmemorar a Zeus, tienen su origen en la antigua Grecia y se convirtieron en uno de los eventos deportivos más importantes de la comunidad científica mundial. Los griegos hicieron importantes contribuciones a las matemáticas y la ciencia, incluido el teorema de Pitágoras, las obras geométricas de Euclides y las obras médicas de Hipócrates. Interesante, ¿no? Y con esto llegamos al final. Gracias por quedarte y escuchar este contenido. Coméntame qué te pareció la antigua Grecia en los comentarios. Apóyanos con un like. Hasta la próxima.